Bueno, entonces, para aplicar un poco lo anterior, vamos a hacer algunos problemas. El primero de ellos dice así: se tiene que un automóvil parte o sale a la carretera en el kilómetro 120 y se va hacia adelante en el tramo de carretera hacia el kilómetro 240. Del kilómetro 120 parte a las 10:40 y llega al kilómetro 240 a las 2 de la tarde. Entonces hay que calcular la velocidad media del móvil, bueno, del automóvil, en este caso. ¿Qué es la velocidad media o a qué se refiere? Bueno, pues la velocidad media se refiere a simplemente la velocidad que va a llevar. Entonces, de esta fórmula que habíamos visto, esta la puedes poner así como velocidad media o simplemente V y se calcula de esa forma. Lo único que tienes que hacer es identificar prácticamente quién es cada uno de los elementos. Entonces, esta todavía no la vamos a usar, pero de aquí podemos identificar que X0 es 120 y sus unidades son kilómetros. La posición final son 240 kilómetros. ¿Quién es el delta T? El delta T aquí no lo podemos poner como un tiempo absoluto porque no voy a dividir entre 14, tampoco voy a dividir entre 10 con 40. ¿Cómo se hace aquí? Es un poquito nada más de sistema sexagesimal. El tiempo inicial es igual a 10 con 40. Esto hay que transformarlo a decimales para trabajarlo únicamente en horas. 40 minutos son 2/3 de hora. Entonces son 10.666 horas. Horas. El tiempo final, que son las 14 horas, pues lo podemos dejar así, como simplemente 14 horas. Entonces, la diferencial de tiempo, que es tiempo final menos tiempo inicial, la podemos calcular ya directamente. Vamos a hacerla acá de este lado ya. Entonces, el delta T va a ser igual a 14 menos 10.66. Acuérdense que la línea está aquí arriba, significa que es un número serial. O sea que sigue una serie. Bueno, no, serial, no, sí, porque si lleva C de casa y E se refiere al cereal del desayuno. No es de ese cereal, es un número que es una serie. Bueno, entonces es menos entonces toca a 3.33 horas. O 3 horas, 1/3 de hora. Bueno, ese es el delta T. Entonces ya nomás lo sustituimos. Entonces la velocidad es igual a 240 menos 120. Esto está en kilómetros. Todo esto sobre 3.33 serían horas. Entonces, usando la supercalculadora, 240 menos 120 son 120 entre 3.33333. Y esto equivale a 36 kilómetros por hora. Y si lo quiero transformar a metros sobre segundo, ¿se acuerdan cómo es la conversión? ¿Por cuánto multiplico de kilómetros por hora a metros sobre segundo? Tengo que multiplicar por 3.6. No es cierto, para metros es entre 3.6. De kilómetros por hora a metros sobre segundo, de aquí para acá es por 3.6. Y de aquí para acá, entonces es no es al revés, este es entre 3.6 y este es por 3.6. Entonces, para transformar los kilómetros por hora a metros sobre segundo, divido esto entre 3.6. Entonces, la velocidad es de 10 metros sobre segundo. Esa es la velocidad.
El 10.66 viene de las 10:40. Bueno, el 10 pues pasa igual, así tal cual. Pero 40 minutos son 2/3 de hora. Para hacerlo lo podría hacer de esta otra manera. Bueno, serían 40 minutos entre los 60 minutos que tiene una hora. 0 con 0 se anula, este tiene mitades también. Por eso les digo que son 2/3 de hora. 2 entre 3, 0.76. Y es de aquí de donde sale este valor. Bueno, vamos a resolver el siguiente problema que dice, un ciclista parte del reposo y comienza a acelerar uniformemente en un tramo de 100 metros planos hasta alcanzar al final de ese tramo una velocidad de 36 kilómetros por hora. Entonces hay que calcular la aceleración de dicho ciclista. Ya saben, un niñito en su bici que echa competencias con otro y quiere ver cuánto acelera y le pone una botella de Fruitsy en la rueda para que suene. Bueno, entonces, los datos que tengo. Primero, para resolver la mayoría de los problemas son datos. ¿Qué datos tengo? Tengo la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? Me lo está dando el problema, parte del reposo, por lo tanto su velocidad inicial es 0. Y 0 sigue siendo 0 en kilómetros por hora o metros sobre segundo, como lo quieras ver. Lo bueno del 0 es que sigue siendo 0. ¿Qué más tiene? Velocidad final. Dice que llega a una velocidad de 36 kilómetros por hora. Velocidad final es igual a 36 kilómetros por hora. ¿Cuánto es 36 kilómetros por hora en metros sobre segundos? ¿Cuánto? 10. Exactamente 10. 10 metros sobre segundo. ¿Y qué otro dato tengo? El delta X, o es simplemente X, como lo quieran ver, y esto es igual a 100 metros. Y lo que me están preguntando es la aceleración. ¿Cuál de las fórmulas que vimos en el video anterior, pero esta misma clase, que tiene velocidad final, velocidad inicial, desplazamiento y aceleración? La que vimos dice así, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia. Lo que nos están preguntando es esta, la aceleración. Entonces, despejando, pasa restando, entonces queda 2 veces la aceleración por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Multiplica y también, por lo tanto se mandan dividiendo. Entonces la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. ¡Qué horror! Y nada más sustituimos. Obviamente, para que esté todo tiene que estar todo en las mismas unidades. Entonces, nunca vayan a sustituir un 36 kilómetros por hora en esta fórmula, porque te van a quedar kilómetros cuadrados y horas cuadradas, y a ver cómo las anulas con el metro. Entonces, tienes que transformar primero a metros sobre segundo. La aceleración siempre, para los cálculos, trabaja en metros sobre segundo. Kilómetros por hora es un poco tedioso al final. Vamos a cambiar de color. Entonces, la aceleración es igual a 10 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Y esto va a quedar en unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto sobre 2 por 100 metros. Entonces, la aceleración es igual a 100 menos 0 en unidades de metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Todo esto sobre 200 metros. Entonces, metro con cuadrado se anula. Y ya nada más te van a quedar metros sobre segundo cuadrado. 100 sobre 200. Bueno, todavía no lo anulamos. Entonces va a quedar 100 sobre 200 metros sobre segundo cuadrado, 0 con 0 y 0 con 0 también. 100 menos 0, pues es 100. Entonces ya nada más escribiendo, la aceleración es igual a 1 entre 2, 0.5 metros sobre segundo cuadrado. Ahí sí se alcanza a ver. Medio feito, pero ahí sí se alcanza a ver.
Bueno, esto mismo aplicado a caída libre. Cuando hablamos de caída libre, aquí automáticamente el delta X se convierte en una altura. Y la aceleración automáticamente se convierte en la gravedad. Y ya saben, su valor es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Sobre segundo cuadrado. Varía obviamente dependiendo la ubicación. Por ejemplo, la gravedad al nivel del mar en Acapulco el Bello es de 9.80664 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando es a nivel del mar, o sobre todo para problemas industriales, donde tienes que sobreestimar el peso, bueno, para tomar en cuenta algunas pérdidas de energía, tomas la gravedad como 9.81, sobre todo para calcular más, pues más certeramente algunas bombas donde hay pérdidas por fricción en algún líquido o algo así, la tomas de 9.81. Si estamos hablando, por ejemplo, de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, aquí en la Gran Tenochtitlán, como estamos más lejos del centro de la Tierra, es de 9.7802 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, pues ya dependiendo dónde estés trabajando, pero la vamos a trabajar así más de 9.8. Bueno, ¿a qué altura está la Ciudad de México? Del nivel del mar. 2.240 metros. Esto es a 0 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, entonces, ya tomando en cuenta esas dos correcciones, la mayoría de las fórmulas, pues ya no vas a tener que, la G no la vas a tener que calcular en la inmensa mayoría de los problemas, no te lo van a pedir G, porque ya la G se da como un dato conocido, sino que te van a pedir velocidad inicial, velocidad final o la altura, normalmente, o el tiempo, dependiendo de lo que tengas. Entonces, la mayoría de los problemas, ya tomando en cuenta eso, quedan cambiados a la siguiente manera. De la siguiente forma quedan velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la gravedad por la altura. Y igual velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por la altura. Y la altura es igual a velocidad por tiempo, velocidad inicial por tiempo, más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y así es como quedan modificadas, sobre todo estas tres. Entonces vamos a hacer un problemita englobándolas. Fe de erratas. Es gravedad por tiempo, no gravedad por altura. Sorry. Fe de erratas. Bueno, fe de errores. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente problema. Se arroja una piedra a una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo y al llegar al suelo llega con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en caer la piedra? Es el equivalente a hacer esto de, ¡órale! Y avientas la piedra con una velocidad inicial, pero como está de caída, se sigue acelerando hasta llegar a esta velocidad. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en caer? Bueno, la pregunta de este problema. La fórmula que nos puede servir para esto es esta. Entonces, despejando el tiempo, gravedad por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, despejando el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la gravedad. Sustituyendo, velocidad final, 50 menos 2. Todo esto sobre 9.8. Poniéndole unidades, esto tiene unidades de metros sobre segundo. Y esto tiene unidades de metros sobre segundo cuadrado. Entonces podemos aplicar la ley del sándwich, de que extremos por extremos y centros con centros. Entonces queda 48 sobre 9.8 unidades metros por segundos cuadrados. Todo esto sobre metro
por segundo. Entonces, metro con metro se anula, cuadrado con lineal se anula y nada más me quedan segundos. Entonces, 48 entre 9.8 toca a 48 entre 9.8, 4.89. 4.89 segundos es lo que va a tardar en caer la piedra desde, bueno, para que se acelere a esa velocidad. 50 metros sobre segundo son 180 kilómetros por hora. Sí es considerable. Bueno, ya para terminar la sesión de hoy, vamos a hacer la última parte del problema. Bueno, que no está escrita, ahorita se las acabo de inventar, de escribir, que dice, calcular la altura desde la cual cayó la piedra del ejercicio anterior, tomando en cuenta que tardó todos estos segundos en caer, tuvo esta velocidad final y esta velocidad inicial. Bueno, la gravedad ya nos las regalan siempre. Entonces, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. No nos interesa entonces este dato para esta, porque ya está incluido acá en la aceleración. Entonces, la altura es igual a 2 metros sobre segundo por 4.89 segundos más un medio de 9.8 metros sobre segundo cuadrado por los 4.89 segundos que tardó en caer, pero este valor va a ir al cuadrado. Entonces, ¿qué? Entonces, la altura, segundo con segundo se anulan. 2 por 4.89 son 9.78 metros más el 4.89 al cuadrado es igual a 23. No, así vamos a escribirlo, a ver qué da tiempo. Medio por 9.8 por 23.91. Segundo cuadrado, este segundo va a quedar al cuadrado. Con este segundo cuadrado se anula. Entonces también me van a quedar aquí metros únicamente. Todo eso por 0.5 por 9.8. La altura es igual a 9.78 más 117.169 más 9.78 son 126.94 metros. Esa es la altura de la que cayó la piedra. Pues hasta aquí pues es pura sustitución, nada más de los problemas que están establecidos. Ya en otra clase vamos a tener algunos ejemplos cuando esto es variable. Entonces tiene que integrar o derivar, dependiendo que te pidan.